Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy, 20 de abril de 2021 y llegó el día de nuestra transformación educativa. Hoy a las 10, escucha bien, hoy a las 10 de la mañana te invito a participar en el conversatorio que vamos a tener con las otras profes. ¿Qué te parece? ¿Sí? El segundo día de nuestra semana. Genial. ¿Qué le parece si ya compartimos con pantallita con ustedes para hacer la tarea que corresponde a hoy, martes 20 de abril? Para eso voy a compartir mi pantallita con ustedes y vamos a empezar con el área de... A ver, esperen un ratito. En el área de matemática. Ok, aquí ya tenemos muy bien, ya tenemos el área de matemática aquí. A ver. Ahí está. Área matemática, clase número 15, escucha. Clase número 15. Grado primero. Fecha 20 de abril. ¿Y cómo se escribe 20? Un 2 y un 0. Muy bien, así se escribe el 20. 20 de abril de 2021. La capacidad. Lee y escribe números naturales hasta una centena. Tema, descomposición del 10. ¿Se acuerdan que era la palabra descomposición? Es como desarmarle al número 10, ¿sí? Vamos a ver. Avanzamos. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todo. Es la recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para mantenernos sanos. Avanzamos. Estimado docente y familia, es importante seguir aprendiendo sobre el uso de los números en la vida diaria. Para eso ayudaría en gran medida preguntar a los niños y niñas. ¿Cuántos cubiertos? A ver. Las mismas preguntas de ayer. ¿Cuántos cubiertos necesitamos poner en la mesa? Ayer ya me dijeron 4, otro necesitaba 7, ¿sí? ¿Qué fecha es hoy? 20 de abril. ¿Cuántos días tuvo el mes de marzo? Ya me dijeron 31, muy bien. Qué bueno es aprender con ganas y tranquilidad. Muy bien, avanzamos. Con la ayuda del docente O, ayer aprendimos la O, así, O, ¿ok? O. Un familiar realizo las actividades. Juego y aprendo con mis contadores. Asignar un tiempo para el juego, 5 minutos. 2. Sacar 10 contadores sin mirar. 3. Fijarse en la cantidad que salió de cada color. Por ejemplo, saqué, ¿cuánto sacaste? Contadores de un color y ¿cuántos de otro color? Muy bien. Juntando los dos colores tengo, exacto, ¿cuántos contadores? Anotar en el cuaderno todos los resultados, ¿ok? Muy bien, ayer ya estuvimos jugando. Hoy utilizaré 10 contadores de un color y 10 contadores de otro color. ¿Qué pondré en mi bolsita o cajita? O, ya sabemos la O como. Muy bien. Más abajo, miren bien. 1 con una línea recta, las combinaciones encontradas y formo la casita del 10 como ejemplo. Aquí está la casita del 10, ¿ven? ¿Sí? ¿Se ve?
Muy bien, quiere que unamos y siempre tiene que aparecer 10. Entonces, ¿qué hacemos? Quiere que hagamos una línea. La primera línea aquí dice 1, aquí hay 1, miren, y del otro lado tiene que haber 9, para que sean 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. 9 y 1, 10. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos. En el segundo, sí, tenemos 2. Voy a unir 2. Voy a unir, y este va con este. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está correcto. De un lado tengo 2 que voy a escribir aquí, miren, en esta parte, 2. Y del otro lado, ¿cuánto tenía? Vamos a contar nuevamente si es que nos olvidamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, 8 contadores. 2 y 8 contadores me dan 10. ¿Ven la casita del 10? Ok. En el otro tengo 3 de un lado, ¿sí? 3 y 1, así con una flecha con este. Y ya tengo 3, yo ya sé que tengo 3. Y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, 3 de un lado, 3 y 7 me da 10. Acuérdense que es la casita del 10. Muy bien, más abajo tengo 1, 2, 3, 4 de un lado. Y voy a unir las 4 pelotitas blancas con esta y me da 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces de un lado tengo 4 y del otro lado tengo un 6. Muy bien, tengo un 6. Excelente. Vamos en la otra, en la cuarta. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, a ver, cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, de un lado tiene 5. Aquí tiene 5. Y del otro lado también tiene 5. Muy bien, estamos descomponiendo los números. A ver, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a unir 6. Y del otro lado tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, 6 de un lado y 4 del otro lado. Y eso me da 10. Muy bien. Del otro lado tenemos, a ver, contamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Unimos y aquí tenemos 1, 2 y 3. Muy bien. 7, 7 y del otro lado tenemos 3. Muy bien. Y el último, de un lado tenemos 8. Muy bien, 8. Y del otro lado tenemos 2. Muy bien. Y nos faltó una casillita aquí. Perdón, 2. Nos faltó una casillita. Esta es la que acabamos de hacer. A ver, esta. Pero nos falta una casillita. Le hacemos la casillita faltante. Ponemos aquí, miren aquí, hacer la casillita que falta. Y tenemos 9 y 1, es la que nos falta, ¿ok? Y escribimos dentro del cuadro. 9, ¿sí? Y 1, ¿ok? 9 y 1, 10, ¿ok? Muy bien. Excelente, ya está. Entonces le agregamos y termina. Muy bien. Avanzamos
¿Sabías? A ver, ¿se ve? Creo que aún no. Esperamos un ratito. ¿Sabías que para descomponer el número 10 necesitamos de dos números? Es decir, una pareja de combinaciones, una pareja de combinados dan como resultado 10, la casita del 10. ¿Se acuerdan la casita del 10? Y ahí tenemos los ejemplos que recién hicimos. ¿Qué es? 5 y 5 dan 10. 4 y 6 dan 10. Muy bien, ahí ya tenemos el ejemplo, pero nosotros hicimos toda la casita ya. Y le agregamos más un piso. Recuerda realizar tus tareas todos los días y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Fecha: 20 de abril de 2021. Estamos en el área de matemática, clase número 5. Nombre y apellido. Escribí tu nombre y tu apellido. Escribí el nombre de tu escuela. Adela Esperati. Salió mal. Esperati. Muy bien. Para primer grado. ¿Y tu profe? ¿Cómo se llama tu profe? María Martínez. Ahí está. Muy bien. Vos podés pausar un ratito, ¿sí? Para poder copiar mejor. Ya tenemos nuestra propuesta número 1. Escucha bien. Completo con 10 elementos cada ficha de dominó. Observa el primer ejemplo. Aquí tenemos, tiene que haber 10, ¿sí? 10 en total. Aquí tenemos una banana, 2, 3, 4 y 5 aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 abajo. Y vamos a contar si hay 10 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí hay 10. Entonces, 5 y 5 dan 10. Aquí está el 10, ¿ok? Ahora tenemos aquí 3 botones. Y tenemos que agregar más una cantidad de botones para llegar a 10. Entonces, 3 ya tenemos. Entonces, la profe va a hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Entonces aquí tengo 3 botones y abajo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 3 y 7 me dan 10 elementos. Del otro lado tengo tomates. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomates. 7 tomates. 8, 9 y 10 tomates. Ok. Entonces, arriba tengo 6, ¿sí? Y abajo tengo 4. Entonces, 6 y 4 tomates me dan 10 tomates. Ok, así. Le ponemos la raícecita, ¿sí? Hagan bien su tomatito, ¿sí? Eso. Los otros eran botones, ¿se acuerdan? Estos son tomates. Ok. Sí, muy bien. Y aquí hay que ponerle los ojitos de los botones, ¿sí? Los dos ojitos. Sí, porque tiene que entrar la aguja por ahí. Pónganle su ojito también, ¿ok? Muy bien. En el otro tenemos un palito. Creo que es un palito de helado. ¿Sí? Me parece que sí, ¿verdad? Y bueno, tengo solo un palito de helado y tengo que completar 10. Entonces voy a buscar, voy a hacer creo que este es el que vamos a ver. Sí, a ver, 1. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba tengo 1 y abajo ¿cuánto tengo entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces 1 y 9 es igual a 10. Muy bien. Y el último elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos ya tengo. 8 elementos ya tengo ahí. 8, 9 y 10. Entonces 8 y 2 también son 10. Me dan 10. Muy bien. Te dejo a vos que dibujes súper, súper, súper bonito. Muy bien. Avanzamos en la propuesta 2. ¿Qué quiere que haga aquí? Uno con líneas rectas las tarjetas que forman el número 10. A ver, por ejemplo, voy a unir 5 y 5, me da 10. Perfecto. Ahora, ¿cuál podría ser otro número? Muy bien, 9 con 1, muy bien, me da 10 también. 6 con 4 también, muy bien. Y después, 8 y 2 también me da 10, sí, sí, está bien. Y 7 con 3 también me da. Muy bien. Pues puedes ir sumando. Y arriba dice, aquí por ejemplo dice 9, 2, ¿cómo se escribe? 6, 3, 5, 8, 1, 7, 4 y 5. Muy bien, avanzamos. Número 3. Construyo la casita del 10 escribiendo los números que faltan en cada piso. Pero tenemos solamente, el primero ya tenemos 1 y 9 y 1 me da 10. Muy bien. Ahora, ¿qué otra opción me puede? 8, 8, muy bien, 8 y 2 me da también 10, ¿ok? 8 y 2 también me da. Y yo te dejo esas dos casillitas que vos completes, ¿sí? ¿Ok? Hay muchas opciones, la profe ya te mostró en la primera parte. Te vas a buscar en la primera parte y ahí va a estar. Y esta tarea vale 2 puntos porque tenemos 2 indicadores aquí. Uno expresa las combinaciones para formar el número 10 y identifica cantidades para formar el número 10. Esto le agradecemos a la unidad de innovación, a la unidad pedagógica de innovación del departamento de Cordillera. Muy bien. Y avanzamos. Ahora tenemos la segunda lección del día, ¿sí? Comunicación, expresión artística, clase número O de 8. O de 8. Grado primero. Muy bien. Fecha, excelente. Fecha 20 de abril de 2021. Capacidad. Realiza movimientos corporales con diferentes estímulos sonoros. Tema, movimientos locomotores básicos. Más abajo tenemos la invitación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que nos dice, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Entre todos nos cuidamos. Muy bien. Continuamos. Escucha esto, importante. El Ministerio de Educación y Ciencias realiza 2 semanas de actividades del 12 al 23 de abril
de 2021 en el marco de la transformación educativa que tenemos el emblema aquí, el árbol, ¿ve? Propiciando espacios de participación que enriquecerá la reflexión y la toma de decisión para construir una propuesta educativa oportuna y coherente a la realidad de nuestro país. Tu participación es importante. Juntos lograremos. Claro que sí, con tu ayuda todo se puede. Estimado docente y familia, al desarrollar los movimientos locomotores, ¿sí?, se descubre el poder expresivo del cuerpo en base a propuestas rítmicas y estímulos sonoros. Número 1. Realizo las siguientes actividades con el docente o la familia. A divertirse jugando y bailando. 1. Elegimos un animal preferido para imitar sus movimientos a través de gestos sin emitir ningún sonido. Por ejemplo, ¿quién te parece que sea así? Muy bien. Imitamos y además adivinen de qué animal se trata. La actividad realizamos uno por vez. ¿Ok? ¿Qué movimiento hizo la profe? Te dejo ahí para que lo pienses, ¿sí? Y mirando la imagen, yo creo que este niño es un perro, la niña es una gatita. Los niños, ¿qué serán que están imitando? ¿Qué animalito? Muy bien. Excelente, avanzamos. Reproducimos una canción favorita, ¿sí? Con mucho ritmo y realizamos movimientos libres o, según lo haya indicado la canción, utilizamos en lo posible todas las partes del cuerpo. Chicos, yo no puedo poner una música por aquí, pero los que participan en clase vamos a bailar una canción, ¿sí? Hay que mover el cuerpo. Realizamos ejercicio de respiración y relajación. Inhalo, exhalo. Huelo la flor, soplo la vela. Ese es un ejercicio de respiración y para que nuestro cuerpo, después de mover tanto, se vuelva otra vez a la normalidad. Muy bien, comento sobre las actividades realizadas y a través de las siguientes preguntas. ¿Sí? Vamos a escuchar las preguntitas. Entonces, después de bailar la canción, vamos a hacer las preguntas. Con dicha actividad, ¿tuviste mayor movimiento con alguna parte de tu cuerpo? ¿Cuál es el que moviste más en este baile? Después me lo contás. ¿Cuál? Los movimientos fueron de un lugar a otro o alrededor del eje de tu cuerpo. O sea, te quedaste y solamente moviste tu bracito o te moviste todo. ¿Ok? ¿Qué movimiento te agradó más? ¿Por qué? Ok, muy bien. Escucha, súper importante. Leo la información con ayuda del docente o algún miembro de la familia. Los movimientos locomotores y no locomotores son los movimientos corporales fundamentales que realiza el cuerpo humano. La locomoción es la habilidad para moverse, sea de un lugar a otro o alrededor del eje del cuerpo. Los principales movimientos locomotores son, escucha, los principales movimientos locomotores son caminar, saltar, correr, mecer, empujar y estirar. Esos son los movimientos, los principales movimientos locomotores, ¿ok? Muy bien.
Avanzamos, entonces es interesante, importante caminar, saltar, correr, ¿sí? Porque son los movimientos principales. Muy bien, desde aquí, recuerda realizar tus tareas todos los días y enviar al docente una vez que termine. A partir de aquí, si mami y papi va a copiar desde aquí. Muy bien, lo primero que vemos es fecha. ¿Qué fecha estamos? 20 de abril. El área comunicación, expresión artística, clase 8. Nombre y apellido, completito. El nombre de tu escuela, Adela Espera, doble T. Grado, primero. Y el nombre de tu docente, María Martínez. ¿Ok? Martínez. Muy bien, vos podés pausar el video y copiar tranquilo y después continuar, ¿sí? Hacerle un estatua. Le congelamos a la profe. Muy bien, avanzamos. ¿Te gustó congelarle a la profe? ¿Y cómo se quedó? Muy bien. Dibujo. ¿Qué vas a hacer? Vas a dibujar. Y pinto. Acuérdense, los dibujos hay que pintar, chicos. Dibujo y pinto 2 actividades, ¿sí? Realizadas en el día y que indican movimientos locomotores, ¿sí? A modo de ejemplo puede ser, ¿qué hiciste hoy? Jugar, bailar, correr, caminar, limpiar parte de la casa u otras cosas, etcétera, significa u otras cosas. ¿Qué hiciste vos hoy? 2 cositas, citan. Muy bien, jugaste y caminaste. Entonces vas a dibujar aquí un niño o una niña que está jugando y del otro lado caminando, ¿ok? Son las 2 actividades que realizaste, entonces lo dibujas. ¿Sí? Precioso dibujo, sin salir. Muy bien, y en la B, en la propuesta B, dice, comparto con el docente o un familiar una canción acompañado de un baile. Luego comento cómo me sentí con las actividades realizadas, o sea, moviendo el cuerpo. Muy bien. Esta tarea, chicos, vale 2 puntitos. 2 indicadores valen 2 puntitos. Uno, reconoce los movimientos locomotores básicos. Correr, caminar, saltar, mecer, ¿sí? Realiza movimientos corporales a través de imitación gestual o propuestas rítmicas. ¿Se acuerdan el primer animalito que yo le puse así? Muy bien, ¿qué es eso? Bueno, te dejo. Y esto lo agradecemos a la Unidad Pedagógica de Innovaciones de Capital. Y avanzamos en la tercera propuesta. Yaguarecoco apejina guaraní. Hoy por apa, comunicación guaraní clase 8. Grado primero, Yeguamopea, Petenja. ¿Puedo decir primero o Petenja? Fecha, Mocoimpa, 20 de abril de 2021. Capacidad, Oyapocuá, Oyeva Chupe, Moarandu, Mbukumi, Rupive. Oipuru Hanwa, Tembiporu, Ogapupewa, Omuhenda, Ha Owerova Petein, Tendawi, Amhuepe. ¿Sí? A través de practica o realiza indicaciones breves acerca de los elementos que se utilizan en la casa, colocando correctamente o trasladando de un lugar a otro. Tema tembiporú o gap, jambo jaope jaipurúa. Tema, objetos utilizados en la casa y en la escuela. ¿Qué objeto será eso? Vamos a ver qué objeto es el que se usa en la casa y en la escuela.
Yo no sé, vos ya te sabés. Podés hacer tu hipótesis. ¿Vos qué crees que sea? No sé, yo no sé qué se pueda usar en la escuela y en la casa. No tengo idea. Yo te dejo a vos para que pienses. Muy bien, ya tenemos nuestra recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos nos cuidamos, ¿ok? Nos cuidamos entre todos. Más abajo, Nemanduake, recuerda, Tembiapocuera y Catú de Yapó de Cuatiajaipe. Oimerae Mbae Najensakai Bandebe y Cature por Andú Ne Boejarape. Las tareas del día de hoy podés realizarlo en tu cuaderno y cualquier duda que tengas puedes consultarle o preguntarle a quién, a tu profe. Muy bien. Ayapo sherembiapombo ejara putumoru pibe tenashero gagoacuerandive. Realizo mis tareas con la ayuda de mi maestra o mi profesora o de mis familiares o de mi familia. Petenja. Añepurun botembiapo amumaitei boejara hashenungüera. Tena sherogaguape. Al iniciar las actividades, saludo a la maestra o a la docente, a mis compañeros o a mi familia. Y empezamos. Ba ella, pamba, ella, pareime. Shaime pona, hande. Y por ante habéis. Oye, por apa. Maite iroru pechon o pava vestepe. Mis saludos cordiales a todos los que están detrás de la pantalla. ¿Me está viendo? ¿Sí? Vamos a empezar nuestra tarea ahora. Añemo mandu amboe pu ambue araguare haeva. Ñamombe ukua ojerureva. Muñirame tangaru pive. Recuerdo la lección de la clase anterior, predicción del contenido del texto a partir de láminas. ¿Puedo decir imágenes también? Muy bien, ayer estuvimos viendo la palabra sinónimas, ¿ok? Las palabras sinónimas son similares. Puedo decir láminas o puedo decir dibujos. Carteles también puedo decir, muy bien. Bojapuja. Ayesare kotangare. Observo las imágenes. Ya tem plancha, licuadora, tem computadora, tem notebook, tem celular. Va, pues mi ahí me ya potajina. Ambos vais por andú. Vamos a ver qué quiere que hagamos. Tenemos 5 objetos, 5 tembiporó. Ya cuaban, pues ya potashui. Para saber qué es lo que vamos a hacer. Hey, coape. Va, ambos vais por andú. Respondo preguntas. Ra'anga pareja. ¿Qué imágenes observas? Observamos la plancha, la licuadora, una computadora, una netbook y un teléfono celular o un celular. Morupi Jaipuruko Ambae. ¿Dónde se utilizan estos objetos? Bueno, yo por lo menos en la cocina utilizo la licuadora y la plancha donde está el área de servicio, donde está la lavarropa, utilizamos la plancha. Y en la oficina está la computadora o la netbook. Y los celulares caminan por toda la casa. Utilizo en la habitación. No tiene un lugar fijo el celular. Se va en la escuela. Ah, entonces ¿será que este es el objeto que va a la escuela y también en la casa? Ok, puede ser. Muy bien.
tembiporu payaipuruve ko'ág̃a ñañemoarandu hag̃ua. ¿Cuáles de los objetos, sí? ¿Cuáles son los objetos o cuáles son de estos objetos más utilizados en la actualidad por las personas para estudiar? Ah, a ver, ¿y vos? ¿Con qué estudias? ¿Con la computadora, con la notebook o con el celular? Ah, ahí está. Muy bien. Hoy por ahí interei. Hoy por ahí interei. Momaitein de Benguana. Añuavoy. En Duque. Es importante saber que en las casas, en las escuelas o en otros lugares existen muchos objetos que hacen más fácil nuestro día a día. Entre ellos podemos citar algunos como televisor, radio, licuadora, lavarropa, teléfono móvil, computadora. Todos estos objetos tienen un manual de instrucciones. Manual de instrucciones. Vamos a subrayar porque es importante. Que se debe leer antes de usarlo. En la fecha hablaremos de un objeto muy utilizado para comunicarnos y para estudiar. El manual de instrucciones, chicos, es un papel o un cuadernillo donde está cómo se usa cualquier aparato. Cuando mami compra un aparato, tanto para la habitación, para la casa o para la sala, ¿sí? Siempre, siempre, siempre trae un manual de instrucciones que es un cuadernito, ¿sí? Es un cuadernito donde te dice cómo utilizarla, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces ya sabemos qué es manual de instrucciones. Si mami tiene por ahí un manual, te puede mostrar cuál es. Número 5. Po. En guaraní se dice po. Ajendu tanjai celular rejewa. Escucho una descripción sobre el celular. O también le puedo decirle teléfono móvil, porque se moviliza, se mueve de un lugar. Hei pecha, celular. Celular o huereco papapu hataicuera. O huereco tenda o hechaucaba upe papapu. 0, petein, mocoin, bojapu, irundu, po. Potein, pocoin, poapu, porundu, pebe. Oi, oñeñatoiva, oñehenoimboyve. Oñembopaha hag̃ua, ñehenói ha avei ojeipurúva oñemyendy térã oñembogue hag̃ua. Ñe'ẽndy, papapu, que es número. Y oñeñatõi, que es pulsar o tocar con el dedo, ¿sí? Muy bien. El celular tiene, papapu, que era números. Hataicuera es letras. El celular tiene números y letras. También tiene lugar donde muestran los números del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9. Hay algunos que se lo pulsa o que se lo toca para llamar o antes de la llamada. Para terminar la llamada, ¿sí? También para encender o para apagar el objeto. ¿Ok? Hoy por ahí interés. Pebas de celular, jewa.
Número 6, ¿qué quiere que haga? ¿A poco? A ver, la profe va a decir, va a mostrar. ¿A poco es? ¿Sí? Miren que mi celular está apagado, ¿sí? ¿A poco celular reje ajechavo y catuba oye yapo? Manipulo un celular siguiendo instrucciones breves. Primero dice amend, que es, a ver, hacer el encendido, muy bien, enciendo, o el encendido. Mocoin, añatoin ajenoi jamás, es decir, tengo que tocarle para poder hacer una llamada. Y claro, para hacer una llamada, la profe se va en la sección aquí de llamada. A ver si se ve el celular. ¿No? No se ve. Y toco a la persona y lo llamo. Ajenoi jamás. Añatoin, vuelvo a tocar, dice. Opa, ambo pajajan mañenui. Vuelvo a tocarle para cortar o para terminar la llamada. Entonces, toco para encender, ¿sí? Pulso también para llamar y pulso también para cortar la llamada. ¿Se hace eso con el celular? O impone interés peba ya. Ibuwepe ya ni que shere sarai amundo banahambo jara pesherembia poco agüete wibe. Arangue pamba es hina. Fecha hina ya ko arape hina. Moco impa 20 de abril del 2021. Mbo epu que es área comunicación guaraní. Temimbo herera jajera yoapu, el nombre y apellido del alumno. Boejao, que es escuela, ¿cómo se llama tu escuela? Adela espera ti. No me importante. Boesuru, grado. Petenja. Boejara maesha gerande en Boejara. Muy importante, María Martín, el nombre de tu profesora. Muy importante. Muy importante. Ya ve mai wube peja yawereko tembia pona. Ya he shamba epa ya povaina. Tembia pona he actividades o trabajo. He pecha. Ay puru papapu. Petein, mocoin, hambo hapu, amogenda hanwa, ba ishapa yayapovaina, ajenoi hanwa, she inu Shanginume celular rupide. Utilizo los números de 1, 2 y 3 para ordenar qué debo hacer para llamar a un amigo a través del celular o del teléfono móvil. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Encender. ¿Y cómo se dice encender? Amend. Muy bien. Y aquí abajo dice amend. Entonces ese va a ser el 1. Después, ¿qué dice? ¿Qué tengo que hacer para llamarle otra vez? Añatoy, ajenoy hanwa. Pulso los números o el teclado para llamar. Entonces ese va a ser el 2. Y el último, ¿qué tengo que hacer cuando voy a terminar la llamada? Añatoy, vuelvo a pulsar. Ambo pajajanwa, ñejenoy. Tengo que volver a pulsar para terminar la conversación y entonces eso va a ser el número 3. Ok. Si ustedes se fijan, ¿sí? Se tienen que fijar en el texto del celular y va a estar así, enumerada de 1 al 3. Muy por ahí interés. Y huepe, ya sabe que tú ese, jacuape, ya huere coma, oñeje pume etaba. Indicadores de evaluación. Peaya cojina mocoin 2. Hoy cumbu o yapo vaina mo aranduru pibe. Petenja. Mocoinja. O yapo henda pete o ye eva chupe. Kuko kotembia pona hina yarajukata maitei unidad pedagógica de innovación del departamento Tenate Tambore Kaazapapewa.
Ya un buen jaracuera maiteiroru pendebe entero beteba. Hoy por ahí tenéis, llamo a mis niñas envía poco arapegua. No se olviden, chicos, hoy a las 10 de la mañana nuestra transformación educativa comienza. Y vos vas a decidir qué educación esperas para el futuro, ¿ok? Hoy por ahí te, maite yo para ya yo ya pebeco, Adiós. Chao, chao.